La vitalidad lingüística de la lengua de signos española, un diagnóstico de la situación actual. En los últimos años se ha realizado una serie de trabajos sobre la normalización lingüística de la lengua de signos española basados en varias dimensiones dentro del proceso de intervención sobre la propia lengua. Para continuar avanzando, desde el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española nos proponemos dar a conocer la situación sociolingüística de la lengua de signos española en distintos ámbitos de uso. Para su desarrollo, hemos elaborado una herramienta de medición de la vitalidad lingüística propia, adaptada a las características etnolingüísticas de la lengua de signos española, tomando como escala de evaluación del grado de vitalidad sobre las lenguas de la UNESCO, que fue objeto de reflexión y análisis de expertas y expertos que participaron en esta iniciativa. La escala propuesta para realizar la evaluación de la situación sociolingüística de la lengua de signos española contiene una serie de criterios para medir el grado de vitalidad de la referida lengua en un intervalo de 0 a 5. Los criterios son: 1. Transmisión intergeneracional de la lengua. 2. Empleo de la lengua en la educación. 3. Aprendizaje como segunda lengua. 4. Presencia de la lengua en los medios de comunicación. 5. Frecuencia de la interpretación. 6. Producción artística y literaria. 7. Actitudes y políticas de los gobiernos y las instituciones hacia la lengua, incluido su estatus de oficialidad y uso. 8. Aptitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua. 9. Tipo y calidad de la documentación. Y por último lugar, empleo de la lengua en la universidad. Tomando como referencia la escala de evaluación de la vitalidad de la lengua de signos española, se procedió a la elaboración de 2 cuestionarios diferenciados con el fin de recopilar información sobre los usos, actitudes y opiniones lingüísticas acerca de esta lengua. Estos estuvieron dirigidos, por un lado, a personas sordas y sordociegas adultas signantes como minoría etnolingüística, y por otro, a distintos grupos de interés de personas oyentes relacionados con ámbitos como administración pública, centro educativo no universitario, universidad, familias, intérpretes, tercer sector y otros. Los resultados obtenidos fueron contrastados con los datos conseguidos del grupo de discusión y con los de la evaluación de la vitalidad lingüística del grupo de expertas y expertos, que suponen un total de 1.411 informantes, para obtener una visión más real, actual y completa de la lengua, pudiendo además comprobar su evolución positiva o negativa cada cierto periodo de tiempo. Los resultados del análisis indican que la lengua de signos española está en una posición vulnerable. Teniendo en cuenta la tipología de la transmisión del bilingüismo dentro de la unidad familiar, las personas sordas pueden provenir de familias monolingües o multilingües que tienen la misma o diferente lengua nativa o materna. Dado que la mayoría de los niños y niñas sordos nacen en familias oyentes con las que no comparten la lengua de signos, la escuela y el entorno asociativo se convierten en los principales ámbitos de transmisión de esta lengua. Hemos observado que, a pesar de existir una obvia ruptura intergeneracional en la transmisión familiar, con el tiempo eligen usar principalmente la lengua asignada en su vida diaria. En lo que respecta al ámbito educativo, uno de los principales agentes de la normalización lingüística, la vitalidad de la lengua de signos española obtiene una puntuación mínima. Más allá del tipo de escolarización o modalidad educativa, los informantes señalan la importancia de poder ejercer el derecho a la libertad de elección, el acceso a una enseñanza plurilingüe e intercultural, la promoción de la identidad lingüística y cultural vinculada a la lengua asignada, el tratamiento igualitario de las lenguas de modo que sean vehiculares y curriculares. Se han analizado otros ámbitos primordiales en los cuales la vitalidad lingüística de la lengua de signos española es todavía mejorable,
Si bien es cada vez mayor el interés de la sociedad en el aprendizaje de la lengua asignada como segunda lengua, no cuenta con el mismo prestigio que la enseñanza de otras lenguas del entorno. Respecto a los medios de comunicación, la presencia de la lengua asignada en la televisión es limitada, puesto que está presente solamente en algunos canales y durante pocas horas. Cobra especial relevancia tener en cuenta los factores no solo técnicos y tecnológicos, sino también los referidos a los recursos profesionales. La interpretación es otro de los ámbitos de estudio fundamentales para el conocimiento del estatus de la lengua de signos española. A la luz de las respuestas obtenidas, si bien se ha avanzado exponencialmente la cantidad y calidad de los servicios, aún estamos lejos de ofrecer un entorno accesible en lengua de signos tal y como se contempla en la legislación vigente. El acceso a las diversas manifestaciones artísticas y literarias en una determinada lengua constituye asimismo un indicador de interés para medir su vitalidad. Los datos ponen de relieve que no hay suficientes manifestaciones culturales en lengua de signos española, ora derivadas de la lengua asignada, ora de traducciones de la lengua oral. La comunidad etnolingüística demanda un mayor número de producciones culturales, artísticas y literarias propias de la lengua asignada, así como una mayor presencia de artistas y profesionales sordos y sordociegos. Resultados similares se encuentran en los ámbitos de la universidad y la documentación lingüística. La lengua de signos española tiene escasa presencia en los planes universitarios como objeto de estudio o de aprendizaje. Apenas existen grados y posgrados que tengan en cuenta la realidad lingüística y cultural de la comunidad signante. Y se necesitan más recursos para la intensificación de la actividad investigadora. En cuanto a la documentación, aunque existen materiales lingüísticos, no son suficientes y urge la creación de un corpus lingüístico, un registro de gramática, obras lexicográficas actualizadas y otros materiales de la lengua. La Administración constituye el ámbito donde en ciertas situaciones lingüísticas mejor se refleja el estatus legal de la lengua. En este contexto, resultan de interés las percepciones de las personas encuestadas acerca de las actitudes y políticas de los gobiernos y las instituciones hacia la lengua de signos española. En esta línea, encontramos que los resultados arrojan que la implementación del marco jurídico a favor de políticas públicas que impacten positivamente en los procesos de normalización lingüística de la lengua de signos española dista mucho de ser una realidad cotidiana consolidada. Los informantes consideran que la lengua asignada no está suficientemente protegida por los gobiernos y prevalece la lengua mayoritaria en el ámbito público. En contraste con todo lo anterior, las actitudes lingüísticas de las personas sordas y sordociegas, así como de los grupos de interés hacia la lengua, son significativamente positivas. Para todos ellos, no hay dudas acerca del valor de la lengua de signos española como lengua y como elemento de identidad cultural. Las actitudes de lealtad lingüística redundan positivamente en el mantenimiento de la lengua y la cultura, así como el relevante papel de las asociaciones de personas sordas como principales agentes de normalización de la lengua de signos española. Finalmente, el análisis va acompañado de una serie de medidas de salvaguarda con el propósito de sensibilizar y promover la responsabilidad de todas las partes implicadas para proteger la lengua de signos española. Incluso con más urgencia, si cabe, por su carácter minoritario y minorizado. En este sentido, se requiere una política explícita para la lengua de signos española desde la perspectiva de los derechos lingüísticos. Es posible acceder al informe completo sobre la situación sociolingüística de la lengua de signos española en la web del CNLSE. Muchas gracias.